Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro estudio en el Evangelio según Mateo, en nuestra serie El Ministerio de Jesús. Una serie muy especial, muy importante, porque estaremos hablando de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, del Señor, del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a su ministerio tenemos mucho que aprender. Y la continuación de este estudio lo tenemos en esta ocasión, en el capítulo 10, versículo 40 al 42. Recibiendo a Jesús. Recibiendo a Jesús es lo que yo quiero que hablemos en esta ocasión. Versículo 40 dice así: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa del justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños para tratarse de uno de mis discípulos, les aseguraré que no perderá su recompensa. Recibiendo a Jesús es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y sabes, muchas personas pasan su vida expresando, orando, clamando, que Dios se les revele, que Dios se les muestre, que Jesús se les muestre. El problema es que muchos de ellos lo están esperando en un sueño, en una visión, haciendo o tomando mano de las maneras como nuestro Dios muchas veces se reveló en la antigüedad. Y no es que nuestro Dios no pueda hacer algo sobrenatural, claro que sí, Él es Dios. Pero en estos momentos la manera como Él se nos revela es a través de su palabra y a través de lo que Él ya ha establecido en ella. Es por ello que en el capítulo número 40 podemos ver cómo en realidad nuestro Señor se presenta y cómo tú y yo debemos de estar preparados para recibirle. Nuestro Señor está capacitando a los 12, a sus discípulos, a sus amigos, aquellos hombres que Dios iba a usar para el avance de su reino, para el inicio de su iglesia. Y en esa preparación que nuestro Dios le da, es donde viene nuestro Señor Jesús y les expresa estos mandatos, les expresa estos recordatorios, y a las personas que lo iban a escuchar, a las personas que estaban como audiencia general, y a nosotros en el día de hoy nos recuerda la palabra: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Sabes, muchas veces nuestro Señor se te ha presentado, se te puede llegar a presentar por medio de una persona, que anuncia la palabra, por medio de una persona que va y cumple el ministerio de hablar de Cristo, de hablar de su palabra. Si tú y yo estamos esperando una revelación en el día de hoy, la revelación completa está en la palabra de Dios. El canon está cerrado. El detalle es que siguen siendo pertinentes las palabras de nuestro Señor Jesús en los evangelios, cuando expresó que la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sabes quiénes son esos pocos obreros? Aquellos que anuncian las verdades, aquellos que muchas veces en vez de recibirlos, los rechazas. ¿Cuántas personas tú puedes recibir en el día de hoy para escuchar la palabra, aún en medio de este tiempo de pandemia, con tantas facilidades en los medios sociales o en las redes sociales de transmisiones? El Señor viene y te presenta la palabra. La pregunta es, ¿cómo tú y yo la estamos recibiendo? ¿Eres de los que reciben en ese momento esa palabra, independientemente de qué persona, qué pastor, qué líder sea o qué maestro? Y lo haces como tú ves cualquier video, no le prestas la intención, no le prestas el interés debido, o lo recibes con gozo. Lo recibes con un corazón dispuesto a aprender, con una actitud dispuesta a cambiar, con un corazón dispuesto a ser moldeado por la palabra. Eso nos lleva también a valorar cuando volvamos al tiempo normal, cuando pase todo esto, cómo tú y yo vamos a aprovechar a aquellas personas que Dios usa para ministrar tu vida, que Dios usa para hablarles de tu evangelio, que Dios usa para hablarles de la palabra. ¿Cómo tú y yo vamos a recibir a esas personas? ¿Las vamos a rechazar o las vamos a recibir? Pues la Escritura nos invita de la siguiente manera: que a cualquiera que le recibe, al Señor le recibe. Es el Señor mismo que se presenta a través de estas personas. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recompensa tendrá.
y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Tanto aquella persona que es ministro del Evangelio, ministro de la palabra, predicador, evangelista, maestro, líder, maestra, que enseña, que transmite las verdades del Evangelio, es una persona digna de recibir que el Señor mismo se presenta a través de ella. Asimismo, aquel justo, aquel seguidor, aquel cristiano, aquel creyente que lucha por vivir una vida agradable a Dios, que comparte su fe, que comparte su testimonio, que comparte sus experiencias en Cristo. Debes de recibirle y debes de hacerlo con gratitud, con gozo, con reverencia. Y mira por favor lo que dice al final. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, recompensa tendrá también por tratarse de uno de mis discípulos. Si tú y yo, querido amigo y querida amiga, recibimos a estas personas, no solamente dejarlos entrar, no solamente escuchándoles, ya sea en las redes sociales o ya sea presencialmente después de todo esto, ya sea que tú y yo tengamos una buena actitud, lo más importante también es cómo tú y yo les servimos, porque esas personas están dispuestas a servirte. ¿Conoces tú a más de alguna persona, ya sea un líder o un creyente, que está dispuesto a servirte a ti? Con su tiempo, con sus fuerzas, sus energías, sus recursos, con todo. Que se ve el amor de Cristo en su vida, que ya lo ha hecho, te lo ha demostrado. La pregunta es, ¿eres tú recíproco? ¿Eres tú alguien que valora, que sirve a esas personas también? Pues el ejemplo más mínimo lo dice este versículo, con un vaso de agua fresca. ¿Y cuánto es un vaso de agua fresca? Pues para muchas personas no lo es nada, pero si se hace de todo corazón lo es todo. Y eso es como un parámetro, pero no quiere decir que solamente es un vaso de agua. Tú y yo podemos ser de bendición para otros, aún en medio de esta crisis, con alimentos, con ropa, con ánimo, con palabras de ánimo, con oración. No solo aquellos que se te presentan, sino toda aquella persona que tiene una necesidad. Tú y yo podemos ser de bendición. Nuestro Señor estaba preparando a sus discípulos para que fuesen de bendición para otros. Los estaba preparando para aquellos que los iban a recibir de una manera negativa, pero también les daba una esperanza que iban a haber personas que los iban a recibir con amabilidad, con respeto y con amor. Ahora la pregunta es, ¿estás tú preparado para ser esa persona que pregona, que anuncia la verdad del Señor? Y también estás tú preparado para recibir a aquellas personas que anuncian el Evangelio, para servirles también. Esa es la actitud que debemos de entender, de recibir a nuestro Señor. ¿Cómo recibimos a nuestro Señor? Que Dios bendiga tu día y nos ayude a poner en práctica su palabra.